Era medianoche, y los monitores del hospital marcaron una línea continua. El silencio fue absoluto. En la sala, los médicos sabían que todo había terminado. Se registró la hora. Pero 3 minutos después, algo cambió. La enfermera gritó: «Está respirando, otra vez». No había tratamientos nuevos. No había máquinas conectadas. Solo una luz que se encendió sin explicación. Lo que aquella noche ocurrió quedó grabado en los informes médicos, pero nadie ha podido explicarlo. La ciencia lo llama un error estadístico. La familia lo llama un milagro. ¿Qué hace la Iglesia Católica cuando algo así sucede? ¿Cómo se decide si un hecho extraordinario es verdaderamente un milagro? Hoy abriremos los archivos más reservados, expedientes reales, testimonios médicos y casos que fueron analizados durante años antes de ser aceptados o descartados por el Vaticano. Porque, aunque muchos piensan que la Iglesia llama milagro a cualquier cosa inexplicable, la realidad es otra. Para que un caso sea reconocido oficialmente, debe superar pruebas médicas, teológicas y canónicas. Si hay una sola duda razonable, se descarta. La fe, aquí, camina al ritmo del método científico. Pero lo que estás por ver no pertenece a siglos pasados. Son milagros documentados de nuestros tiempos. Historias ocurridas en hospitales modernos, con tecnología avanzada, con cámaras de seguridad, con expedientes médicos digitalizados. Y aún así, sin explicación. Uno de esos casos ocurrió hace apenas unos años. Un niño con un diagnóstico terminal, a quien la ciencia no ofrecía más que horas de vida. Hoy, juega, ríe, y su expediente clínico está archivado bajo una sola palabra: inexplicable. ¿Coincidencia? ¿Error médico? ¿Intervención divina? A lo largo de este documental, exploraremos cómo la Iglesia investiga estos fenómenos, qué protocolos utiliza y, sobre todo, qué significan realmente los milagros en nuestra era. En un mundo que busca explicaciones para todo, aún existen sucesos que escapan a cualquier fórmula o cálculo. Y, tal vez, en esos espacios donde la razón se detiene, es donde empieza lo divino. Esta no es una historia sobre superstición. Es una investigación sobre el misterio. Porque la fe no contradice la ciencia, la completa. Y quizás, en la frontera entre ambas, habita el verdadero milagro. Dicen que los milagros no se explican, se viven. Pero si queremos entenderlos de verdad, tenemos que mirar su camino. Desde la duda hasta la evidencia. Desde la fe hasta el expediente sellado. Y ese camino comienza ahora. Cuando ocurre algo que parece desafiar la ciencia, la Iglesia no lo llama milagro de inmediato. Primero se abre una investigación oficial, tan rigurosa como la de un tribunal. Se recopilan pruebas médicas, testimonios y documentos. Un obispo forma una comisión de expertos, médicos, teólogos y juristas analizan el caso durante meses o años. El objetivo inicial no es probar a Dios, sino descartar toda explicación natural. Si la ciencia no puede explicar el hecho, el expediente viaja al Vaticano, a la Congregación para las Causas de los Santos. Allí, médicos internacionales, muchos no creyentes, revisan el caso de forma anónima, sin saber quién fue sanado ni dónde. Solo cuando los resultados siguen siendo inexplicables, los teólogos estudian el aspecto espiritual. ¿Hubo una oración? ¿Una invocación específica a un santo? ¿Un propósito divino? Si todo encaja, la evidencia médica y la coherencia de la fe, la Iglesia puede reconocer el hecho como un milagro auténtico. Detrás de cada declaración hay años de oración, silencio y espera. Porque los milagros, más que demostrarse, se revelan cuando el cielo decide hablar.
Dicen que los milagros pertenecen a los tiempos antiguos, pero los archivos de la Iglesia cuentan otra historia. En pleno siglo XXI, cuando todo parece tener una explicación lógica, aún hay sucesos que desafían la razón humana. Historias donde el diagnóstico fue muerte segura, y, sin embargo, la vida respondió con un todavía no. Caso 1. El milagro de la hermana Bernadette Moriau ocurrió en Francia en 2008. Durante más de 40 años, la hermana Bernadette Moriau vivió postrada por una enfermedad neurológica incurable. Había perdido la movilidad, el equilibrio y la esperanza médica. En 2008, viajó al santuario de Lourdes sin pedir nada, solo para rezar por otros. Pero al regresar a su convento, algo sucedió. Sintió un calor recorrer su cuerpo y escuchó una voz interior que decía, levántate y camina. En ese instante, se incorporó, sin dolor, sin ayuda, completamente sana. 40 años de enfermedad desaparecieron en segundos. Médicos franceses confirmaron lo imposible, no había explicación científica. La Iglesia reconoció oficialmente el hecho como el milagro número 70 de Lourdes. Caso 2. El niño que volvió a la vida, ocurrió en Brasil en 2013. Un niño de 2 años fue declarado clínicamente muerto tras una larga enfermedad pulmonar. Su madre, desesperada, comenzó a orar al beato don Álvaro del Portillo, dejando una reliquia junto al cuerpo del niño. 30 minutos después, los monitores volvieron a sonar. El niño respiraba, sin daño cerebral. Los médicos no encontraron una explicación. El Vaticano investigó durante años y finalmente declaró el hecho como el milagro que permitió la canonización de don Álvaro del Portillo. Caso 3. El milagro del corazón reparado. Este caso ocurrió en Estados Unidos en el año 2016. Una madre embarazada fue diagnosticada con un feto cuyo corazón tenía un defecto fatal. Los médicos ofrecieron alternativas, pero ella decidió orar cada día al beato Fulton Sheen, antiguo arzobispo de Nueva York. Al nacer, el bebé no mostraba signos vitales. Los doctores intentaron reanimarlo durante 61 minutos, sin éxito. Cuando la madre gritó su oración final, Fulton Sheen, por favor, intercede por mi hijo, el corazón del niño comenzó a latir. Estos casos no son mitos ni leyendas. Son hechos documentados, revisados, certificados por la ciencia y la fe. Y aunque cada milagro es distinto, todos tienen algo en común, un corazón que no se rindió. Quizás el milagro no sea solo lo que ocurre afuera, sino la fe que, incluso frente a lo imposible, sigue diciendo, Dios puede. No todo lo que parece un milagro, lo es. En un mundo donde una imagen puede volverse viral en segundos, los límites entre la fe y la ilusión se han vuelto más delgados que nunca. Cada año, el Vaticano recibe cientos de reportes, lágrimas en estatuas, apariciones marianas, curaciones instantáneas, objetos que brillan con luz propia. Pero detrás de cada historia, hay una investigación. La Iglesia no teme a la ciencia. De hecho, la ciencia es su primera aliada en estos casos. Cuando se reporta un fenómeno, un equipo independiente analiza las pruebas, fotografías, videos, residuos, sangre, lágrimas, agua, todo pasa por laboratorios certificados antes de cualquier declaración. En la mayoría de los casos, el resultado es natural. Pinturas manipuladas. Condensación. Reacciones químicas. Incluso fenómenos ópticos creados por cámaras digitales. Pero hay algo más peligroso que un fraude físico, el engaño espiritual. Cuando la emoción reemplaza al discernimiento, la fe puede convertirse en espectáculo. Por eso, la Iglesia pide paciencia. No para apagar la fe, sino para protegerla.
Después de todo lo visto, después de tantos testimonios, queda una pregunta que resuena en el corazón: ¿por qué Dios hace milagros, y por qué a veces guarda silencio? Tal vez el milagro no siempre sea una curación, ni una visión celestial. Tal vez el milagro es seguir creyendo incluso cuando no hay respuesta. Es mirar al cielo vacío, y aún así confiar. Cada día, millones de personas oran sin cámaras, sin testigos, sin titulares. Lo hacen por amor, por esperanza, por necesidad. Y aunque nadie lo vea, el cielo escucha cada palabra. Porque la fe no necesita pruebas para ser real. La fe se sostiene en medio del dolor. La fe camina cuando el camino se acaba. Y a veces, justo en ese instante, es cuando el milagro comienza. Los milagros no son trofeos divinos, son mensajes. Cada uno dice lo mismo, de 1000 maneras distintas: no estás solo. Todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Si alguna vez has sentido que el cielo no te escucha, no te rindas. Porque incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Y cuando menos lo esperes, el milagro llegará. No necesitas ver un milagro para vivir uno. Suscríbete y activa la campanita para recibir más oraciones poderosas, testimonios de milagros y reflexiones que fortalezcan tu fe.